Jóvenes, señoritas, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días. Bien. El día de hoy tenemos química. Vamos a trabajar, por favor. Vamos a continuar con el avance del tema. Bien. Bien. Estamos en esta parte del tema. Por favor, hemos visto hasta la anterior clase, hemos visto ¿cómo se llama? El cálculo de la masa atómica relativa. Entonces hoy vamos a revisar cálculo de la masa atómica, pero por el método del espectrógrafo. En este método, el espectrógrafo de masas mide las masas nuclídicas, que son las masas atómicas relativas. Lleva también ese nombre, las masas atómicas relativas. ¿Sí? Una masa atómica relativa también podemos encontrar con el término masa nuclídica. Es lo mismo. Entonces, el espectrógrafo mide esas masas nuclídicas de todos los isótopos de un elemento y la cantidad. Entonces vamos a hablar de las masas nuclídicas de los isótopos de un elemento. Y luego, aparte de medir las masas relativas, masas nuclídicas de esos isótopos, también va a medir la cantidad en la que se encuentran en la naturaleza, es decir, la abundancia o porcentaje de cada uno de esos isótopos. Se calcula con esos datos, se calcula la media aritmética ponderada para encontrar la masa atómica de ese elemento. Ahora, lo que aquí necesitamos saber primero es qué es un isótopo y por qué un elemento puede tener varios isótopos. Eso es lo que vamos a entender ahora. La ecuación que vamos a utilizar para hacer ese cálculo es esta, donde tenemos la masa atómica de un elemento, la masa relativa, la masa atómica relativa, multiplicado por su abundancia de un isótopo, del primer isótopo. Sumamos con la masa atómica relativa y su abundancia multiplicado por su abundancia del segundo isótopo, del tercer isótopo, y así sucesivamente hasta ver n isótopos que tenga el elemento. Puede tener 2, pueden tener 3, 4, 5, etc. Todo eso se divide entre el 100%. Y así encontramos la masa atómica de un elemento. Ahora, como les decía, vamos a ver qué es un isótopo. ¿Sí? Necesitamos entender lo que es un isótopo. Para entender lo que son los isótopos, tenemos una imagen aquí que les voy a explicar. Aquí observamos en esta imagen los tres isótopos estables que tiene el hidrógeno, el átomo de hidrógeno. ¿Sí? Los tres isótopos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Tenemos la estructura atómica del hidrógeno común. Aquí vamos a hablar del hidrógeno común.
La estructura atómica, es decir, cómo es el átomo del hidrógeno, es ahí adentro en el núcleo tiene un protón y en su envoltura, que es ahí afuera, ese círculo celeste que ustedes ven ahí, es la envoltura del átomo de hidrógeno. En esa envoltura el hidrógeno solo tiene un electrón, un protón, un electrón. Ustedes pueden observar en la tabla periódica al elemento hidrógeno. Es el primer elemento que está en la tabla periódica, es el que lleva el número atómico 1. Sabemos que el número atómico de un elemento nos va a indicar la cantidad de protones que tiene y la cantidad de electrones que tiene. Entonces estamos hablando del hidrógeno normal, el hidrógeno común. Ahí está, el hidrógeno común, un protón, un electrón. En el núcleo, el hidrógeno común no tiene neutrones. ¿Sí? Los neutrones llegarían a ser 0, ¿no? Número de neutrones igual a 0. No tiene neutrones. Este es el hidrógeno común. Luego del hidrógeno común, el hidrógeno normal, por así decirlo, tenemos un segundo isótopo del hidrógeno que se llama deuterio. El deuterio tiene la característica de llevar un protón en su núcleo y un neutrón en su núcleo. En la envoltura está su electrón. El número de protones y electrones no cambia. Aquí está variando los neutrones. ¿Sí? Hay un neutrón. Se llama este isótopo deuterio. Es el segundo isótopo más abundante en la naturaleza del hidrógeno. Estable, isótopo estable. Luego tenemos el otro isótopo que se llama tritio. Este isótopo del hidrógeno, el tritio, es un elemento, es un isótopo del hidrógeno que es en cierta medida, hasta cierta medida es estable. De forma natural se lo encuentra en una mínima proporción. Se lo utiliza como fuente de energía. ¿Ya? Eso podría decirles sobre el tritio. Ahora, ¿cuál es la característica que tiene este tritio? Podemos ver nosotros aquí que tiene el número de protones 1, el número de electrones 1, que no cambia en ninguno de los tres isótopos, no cambia, protones, carga positiva, electrones con carga negativa, no varía esa cantidad. En cambio, ahora podemos observar dos neutrones. ¿Sí? Dos neutrones. Entonces, ¿qué podemos determinar con esta imagen para decir que es un isótopo? Los isótopos o las formas isotópicas de cualquier elemento son aquellos que tienen un número diferente de neutrones. Entonces, la cantidad de neutrones varía de un isótopo a otro. Número de protones y número de electrones es lo que no va a cambiar. Tienen el mismo número de protones y el mismo número de electrones. Se difieren entre sí, varían entre sí por el número de neutrones. Esos son los isótopos. Y podemos encontrar estas formas isotópicas de los elementos dependiendo de cada uno de ellos. Algunos van a tener 2 isótopos, otros van a tener 3 isótopos,
Otros llevan hasta 5, 7 isótopos de forma natural. ¿De acuerdo? Esos son los isótopos. Ahora, cada uno de ellos, de cada uno de los isótopos, tenemos que hacer el cálculo de su masa atómica relativa. La masa atómica relativa es igual a la masa atómica absoluta dividida entre la masa atómica absoluta del carbono por 12 unidades de masa atómica. Eso es lo que vimos la semana anterior. ¿Sí? Para ello tenemos que reconocer la forma en cómo se escribe a los isótopos de un elemento. ¿Sí? A los isótopos de un elemento los vamos a escribir con el símbolo en el lado izquierdo del símbolo, un supraíndice y un subíndice en el lado izquierdo del símbolo. El supraíndice, el que está arriba, para que se entienda bien, el que está arriba es el número de masa, A, número de masa. El número que está abajo, que es el subíndice, representa el número atómico, Z. ¿Sí? Z. ¿A qué va a ser igual el número de masa? A. A va a ser igual a los protones y neutrones sumados. Entonces, si sabemos que A, el número de masa, este número de aquí arriba, es el número de protones y número de neutrones sumados, entonces, ¿cuál es la masa, el número de masa del hidrógeno común? Un protón, 0 neutrones, 1 más 0, 1. La masa, el número de masa del deuterio, un protón más un neutrón, 2. Entonces así anotaríamos aquí. Del hidrógeno común, número de masa 1. Número atómico 1. Del deuterio, el hidrógeno del deuterio, número de masa 2, porque estoy sumando 1 más 1. 2, número atómico sigue siendo 1. Y del tritio, número de masa 1 protón más 2 neutrones, 3. Y el número atómico sigue siendo 1. Así escribiríamos a los 3 isótopos del hidrógeno. Y así vamos a ver a los isótopos de cada elemento si se considera a sus isótopos, ¿no? Entonces, sabemos que el número de masa va a ser igual a el número de protones más el número de neutrones. Y Z nos indica el número de protones y también el número de electrones. Entonces estos son datos que tenemos que saber. Expresar de esta forma a los isótopos y saber qué es el número de arriba y qué es el número de abajo, ¿no? Del supraíndice y del subíndice de cada isótopo. ¿De acuerdo? ¿Tienen un trabajo para investigar? Deben buscar información. Por favor, buscar información en sus cuadernos. Tiene que estar este trabajo en sus cuadernos. Información precisa y debe tener también ejemplos y gráficos. ¿De qué? De lo que es un isótopo,
de lo que es un, aquí hay un error, por favor, isóbaro, no es isónaro. No sé si pueden corregir eso en sus textos también, creo que les he enviado con ese error. Es isóbaro e isótono, de los tres, de isótopos, isóbaros e isótonos, ¿sí? De los tres. Hay que buscar información y presentar el trabajo en el cuaderno. Van a colocar en sus cuadernos, este trabajo es como un trabajo de investigación, ¿no? En realidad no se llama así, sino es solamente buscar información. Esto para sus cuadernos. Tienen que trabajar esta actividad. Vamos con el ejemplo. El ejemplo dice que un elemento tiene dos isótopos. ¿Sí? Un elemento tiene dos isótopos. El primer isótopo, el primero, tiene una masa atómica relativa o masa nuclídica de 34.969 unidades de masa atómica. Y su abundancia en la naturaleza o su porcentaje es igual al 75,39. El segundo isótopo tiene masa atómica relativa de 36.966 unidades de masa atómica y su abundancia en la naturaleza es del 24,61%. Ojo que cuando tengamos estas abundancias, sí o sí la primera y la segunda, en el caso de que solo tenga dos isótopos, o los tres, es decir, todas las abundancias de los isótopos tienen que sumar al 100%. ¿Sí? Al 100%. Sí o sí tiene que ser la suma de las abundancias 100%. ¿Ya? Entonces nos está pidiendo calcular la masa atómica del elemento, nos está pidiendo calcular o encontrar el nombre del elemento. Entonces nos anotamos los datos. En los datos tenemos la abundancia del primer isótopo 75,39 y la masa atómica relativa de ese primer isótopo 34,969 unidades de masa atómica. Tenemos los datos del segundo isótopo. Abundancia 24,61%. Masa atómica relativa del segundo isótopo 36,966 unidades de masa atómica. Nos buscamos la fórmula. Nuestra fórmula para dos isótopos es esta. Para dos, ¿no? Considerando el primer isótopo y el segundo isótopo. Solo dos. Y vamos a ir aumentando ahí según se requiera. Si son tres, aquí un hito más va a venir. 3, ¿no? Entonces según se requiera. Entonces tenemos dos isótopos, masa atómica relativa del primero por su abundancia, más la masa atómica relativa del segundo por su abundancia. Todo eso dividido entre 100%. Vamos a reemplazar valores, es decir, vamos a ir anotando los valores de las masas atómicas relativas, etcétera. Entonces, tenemos la masa atómica relativa 1 por el porcentaje 1, abundancia 1, 34,969 unidades de masa atómica por 75,39%, más
el segundo isótopo. Su masa atómica relativa, 36.966 unidades de masa atómica, multiplicado por su abundancia, 24,61%. Todo lo dividimos entre 100. Ahora, llevamos todo esto a la calculadora. A ver ustedes con sus calculadoras y si sale este resultado o no. 35,46. ¿Sale? ¿No sale? A ver, jóvenes, participación. Nadie. A mí me da el resultado que está en el documento, profesor. Ya. ¿Qué dicen los demás? Entonces, después de haber llevado todo esto a la calculadora, tenemos como resultado 35.46. El porcentaje es el que se va a ir simplificando. ¿Sí? Este porcentaje más este porcentaje sigue siendo porcentaje. Con este otro se simplifica y nos queda unidades de masa atómica. Entonces ahí está nuestro resultado. Ya sabemos cuál es la masa atómica del elemento por el método del espectrograma. Ahora, tenemos que, para buscar el nombre del elemento, encontrar en la tabla periódica el dato A, que es la masa atómica, este dato, 35,46. Ustedes buscan esto en su tabla periódica y se van a dar cuenta que se trata del elemento cloro. Vayan al cloro y revisen la información que nos habla de la masa atómica y seguramente van a encontrar ahí con 35.45 y algunos otros decimales más, ¿no? Entonces el que más se acerca a eso es el 35,46 y es el cloro. Ahora, sabemos muy bien que esta masa atómica relativa tiene su propia fórmula. La fórmula dice masa atómica relativa es igual a masa atómica absoluta de un elemento dividido entre la masa atómica absoluta del carbono y multiplicado por 12 unidades de masa atómica. ¿Y cómo se encuentra la masa atómica absoluta? Número de protones por la masa de un protón, más el número de neutrones por la masa de un neutrón, más el número de electrones por la masa de un electrón. Así se encuentra la masa atómica absoluta. ¿Sí? Y hay ejercicios donde vamos a aplicar esas fórmulas para encontrar este dato, ¿no?, de la masa atómica relativa. Y recién reemplazar en esta fórmula para encontrar la masa atómica por el método del espectrograma. Bien, entonces vamos a realizar esos ejercicios. Por favor, este ejemplo de clase en sus cuadernos en limpio. Vamos anotando ejemplos de clase y vamos a resolver. Por favor, vayan sacando sus cuadernos en limpio. Voy a sacar aquí el libro. Espérenme un momentito, por favor, no encuentro mi libro. Oh, se está terminando la clase. Ya me han mandado el mensaje. Voy a cerrar esta clase
y les mando enseguida un nuevo enlace para volver a entrar, por favor, para que no nos interrumpa la explicación del ejemplo. ¿Ya? Ahorita les mando otro enlace, tienen que volver a entrar. Hay 28 en el curso ahorita. Los 28 tienen que volver a ingresar, por favor, con el nuevo enlace. Revisen su WhatsApp para volver a entrar. Muy bien, entonces aquí está el ejemplo que vamos a resolver ahora. Estamos hablando de 3 isótopos del silicio: silicio 28, silicio 29 y silicio 30. Muchos isótopos no llevan nombres específicos, como en el caso del hidrógeno, ¿no? En el hidrógeno tenemos el hidrógeno común, el deuterio, el tritio, ¿no? Tienen sus nombres específicos. En cambio, otros isótopos de algunos otros elementos no llevan esos nombres específicos, ¿no? Es un nombre propio cada isótopo, sino simplemente se les dice isótopo dependiendo del elemento. Por ejemplo, aquí del silicio se le dice isótopo 28 porque aquí arriba está el 28, silicio 28, silicio 29 y silicio 30, ¿no? Así se les llama a estos isótopos que no llevan un nombre propio. ¿Ya? Entonces nuestro problema dice: mediante el análisis de espectrometría de masas, se ha determinado que la abundancia de los diversos isótopos del silicio en la naturaleza es la siguiente. Tenemos el 92.21% de silicio 28, 4.7% de silicio 29 y 3.09% de silicio 30. Debemos calcular con esos datos la masa atómica. ¿Ya? Para la masa atómica por el método de la espectrografía tenemos una fórmula, ¿no? Nos vamos a anotar los datos. Ya nos vamos a ir anotando los datos. Con eso vamos a empezar. En los datos tenemos la abundancia 1, es decir, porcentaje 1, la abundancia 1. ¿A qué va a ser igual la abundancia 1 del primer isótopo? Igual a 92.21%. Luego tenemos la masa atómica relativa 1 del primer isótopo. La masa atómica relativa 1. Tenemos que encontrar esa masa atómica relativa, porque solo tenemos que se trata del isótopo 28 del silicio. Y así vamos a hacer estos datos para los 3 isótopos. Tenemos el isótopo número 2, que tiene el porcentaje de 4.70, y del isótopo número 3, 3.09. Debemos buscar la masa atómica relativa del isótopo 2 y del isótopo 3. Sí, tenemos que encontrar. ¿Cómo encontramos? Ahora sí, vamos con lo que es la solución. Bien.
Para encontrar aquí la masa atómica por el método del espectrógrafo, necesito la masa atómica relativa de los tres isótopos, del 1, del 2 y del 3. 1, 2 y 3. Este dato necesito para multiplicar por su abundancia, ir sumando de los tres isótopos, del segundo más el tercero y todo dividido entre el 100%. ¿Sí? Necesito entonces este dato. Ahora, ¿cómo encuentro ese dato? Masa atómica relativa. ¿Cómo voy a encontrar? Para el 1, para el 2, para el 3. Dividiendo la masa atómica absoluta del silicio 28, luego del silicio 29 y luego del silicio 30, entre la masa atómica absoluta del carbono y multiplicado por 12 unidades de masa atómica, 12 UMAS. Entonces, para encontrar esta masa atómica relativa necesito la masa atómica absoluta. ¿Cómo encontramos la masa atómica absoluta? Eso es lo que vamos a hacer primero. Masa atómica absoluta. Vamos a trabajar para el silicio 28. Primero, para el silicio 28. Su masa atómica absoluta va a ser igual a ¿qué? Según nuestra fórmula de masa atómica absoluta, es igual a el número de protones que tienen carga positiva multiplicado por la masa de un protón. Sumo con el número de neutrones. Los neutrones tienen carga 0 y debo multiplicar por la masa de un neutrón más el número de electrones. Número de electrones por la masa de un electrón. ¿A qué va a ser igual? ¿Cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones tiene? ¿Cómo vamos a averiguar esos datos? Vamos a encontrar para el número de protones y el número de electrones, que es el número atómico, es este número, 14. Protones, electrones, número atómico del silicio es 14. Ese número que está ahí abajo como subíndice en el lado izquierdo del símbolo del silicio. ¿Y cómo voy a encontrar el número de neutrones? Voy a encontrar ese número de neutrones. Agarro este número de aquí que dice 28 y voy a restar este número. 28 menos 14, ¿cuánto es? 14. Ese es el número de neutrones. Y ya, eso es todo, eso tenemos que hacer. Entonces vamos a reemplazar valores. Número de protones, hemos dicho 14. Oh, perdón, está con rojo. Número de protones, 14. Multiplicado por la masa de un protón. ¿Cuánto es la masa de un protón? 1,673. A ver, vamos a revisar. Sí, 673 por 10 a la menos 24 gramos. Más ahora de los neutrones.
¿Cuántos neutrones es? Hemos dicho 14. 14 por 1.675 por 10 a la menos 24 grados. Aquí por 10 a la menos 24 gramos. Y luego hacemos de el electrón. Número de electrones 14. La masa de un electrón es 9,11 por 10 a la menos 28. Perdón, me salí de la hoja, pero no hay más espacio. Gramos. Listo. ¿Cuánto sale este resultado? ¿Cuánto sale, jóvenes? Jóvenes, señoritas, ¿cuánto sale? Sí. Profe, a mí me salió 4,688 por 10 al menos 22. Ya. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿quién es Barco, no? ¿Sí? Sí, profe, pero es a la menos 23. 23. Sí. Ya. Listo. ¿Quién más? Profe, para mí igual me salió el mismo resultado que mi compañera. Amy. Listo. ¿Quién más? Profesora, a mí también me ha salido el mismo resultado. Ok. Yamil. ¿Alguien más? Profe, de igual manera, me sale el mismo resultado. ¿Quién me dijo eso? Perdón. Ríos. Ríos. Listo. Ya. Entonces ya tenemos la masa atómica absoluta. Ahora, para encontrar la masa atómica relativa, porque eso es lo que necesitamos, la relativa. Entonces, ¿qué hacemos para la masa atómica relativa? Y ojo que estamos haciendo solo del silicio 28. Lo mismo tenemos que hacer para el silicio 29 y luego para el silicio 30. Entonces, la masa atómica relativa va a ser igual a ¿qué? A la masa atómica absoluta, es decir, esta. Vamos a copiar. 4 punto, mejor, paso por paso vamos a hacer, para que no se confunda. La masa atómica absoluta de ese isótopo dividido entre la masa atómica absoluta del carbono y multiplicado por 12 unidades de masa atómica. ¿Sí? Así es nuestra fórmula de la masa atómica relativa. Entonces, simplemente nosotros vamos a reemplazar valores. En lugar de esta masa atómica absoluta, vamos a colocar el dato que hemos encontrado, que es 4.688. 688 por 10 a la 23. Perdón, menos 23. La masa atómica absoluta del carbono es 2.01
por 10 a la menos 23 gramos. Así, gramo y gramo se simplifica y nos queda unidades de masa atómica. ¿Cuánto sale este resultado? Profe, a mí me ha salido 27.988. ¿Qué dicen los demás? A mí también me salió ese resultado, profesora. Ya. Estamos con unidades de masa atómica. 27.988. Ya. Entonces ya está. Ese es nuestro resultado. ¿Sí? Así encontramos la masa atómica relativa para los isótopos. ¿Sí? Así vamos a encontrar. Me voy a disculpar que lo haga aparte, pero estoy haciendo con imágenes. Ahí está. Sí, eso hemos encontrado para el silicio 28. Nos falta hacer lo mismo para el silicio 29 y lo mismo para el silicio 30. Entonces, vamos a resumir un poco el cómo hacer para los otros dos isótopos. ¿Cómo lo van a hacer? Vamos a hacer el cálculo directo de la masa atómica relativa. Masa atómica relativa, esta vez estamos haciendo para el silicio 29. Aquí arriba 29, el número atómico 14 no cambia. Y vamos a calcular. Y lo vamos a hacer con una fracción grande. ¿Sí? En esta fracción grande, arriba, la masa atómica absoluta. Y vamos a hacer esto. Es decir, en lugar de colocar masa atómica absoluta aquí, voy a colocar todo esto aquí arriba. Número de protones por la masa de un protón, más número de neutrones por la masa de un neutrón, más número de electrones por la masa de un electrón. Eso vamos a hacer aquí arriba. Y lo vamos a hacer de forma directa para que nos quede claro. Entonces, del protón, número de protones 14. 14 por 1.673 por 10 a la menos 24. Todo directo. Y también van a aprender a hacer ustedes esto directo en sus calculadores. Del primer isótopo, perdón, del protón, de este isótopo del silicio 29. Más, ahora, ¿cuántos neutrones son? ¿15, profesora? Ahora el número de neutrones es 15. Si se fijan, aquí arriba hemos puesto 14, porque era 28 menos 14. Esta vez es 29 menos 14, 15. Y multiplicamos por la masa de un neutrón, 675 por 10 a la menos 24 gramos. Y seguimos con los electrones, más número de electrones 14 por 9,11 por 10 a la menos 28 gramos. Esa es la masa atómica absoluta. Todo eso dividimos entre
la masa atómica absoluta del carbono, que es 2.01 por 10 a la menos 23. Todo esto multiplicamos por 12 unidades de masa atómica. ¿Cuánto sale el resultado? Para obtener el resultado directamente en sus calculadoras, aquí me van a abrir paréntesis y aquí van a cerrar paréntesis, dividido entre esto, multiplicado por 12 y ¿cuánto sale? A ver. ¿Cuánto les ha salido? Profesora, a mí me salió el resultado de 28,990. 28,990. Sí, profesora. Después del 0, ¿qué número hay? Está el número 8. Entonces es 991. Profe, Sí. a mí me salió el mismo resultado. 28,991. Ok. Profesora, a mí también me ha salido el mismo resultado. Ya. Profe, igual a mí me ha salido el mismo resultado. Esta vez no vi el nombre. ¿Quién me dijo el último? Yo, profe, Mamani. Ok. Eso tengo que anotar. ¿Quiénes están participando? Profe, profe, a mí me salió un resultado diferente a 28,99. ¿Qué resultado? 28,90. 990. Después del 990, ¿qué número hay? El 7. Ahí está. Esa es la razón. Ahí está bien. Aquí 990. Si aquí les ha salido un 7, les ha salido un 8, etcétera, para redondear a un número a 3 decimales, estos que son mayor a 5 hace que el 0 se vuelva 1. Por eso es 991. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta a la hora de redondear. Entonces ya está. ¿Se dan cuenta? Hemos resumido mucho más aquí para encontrar la masa atómica relativa del silicio 29. A ver, lo hemos resumido mucho más todavía. ¿Ya? Entonces así vamos a hacer y vayan trabajando por favor así la masa atómica relativa para el silicio 30. Y está, ese es del silicio 29. Igualito tenemos que hacer para el silicio 30. ¿Cuánto sería su masa atómica relativa? Me dictan.
haciendo el mismo procedimiento, ¿sí? El mismo. ¿Sale eso? ¿Ese resultado? Sí, profesora. Sí, ¿verdad? Sí sale ese resultado. 29.991. Es para el silicio 30. Entonces ya tenemos las tres masas atómicas relativas de los tres isótopos. Entonces tenemos para el primero, para el segundo y para el tercero. Ahora con esos tres datos vamos a trabajar la fórmula de la masa atómica por el espectrógrafo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a copiar la fórmula. Perdón, se me fue. Pues vamos a copiar la fórmula. ¿Dónde está? Entonces la masa atómica va a ser igual a ¿qué? También va a ser igual a una fracción, en donde vamos a anotar para el primer isótopo su masa atómica relativa y su porcentaje o abundancia del primer isótopo. Vamos a sumar la masa atómica relativa del segundo isótopo por su abundancia 2 del segundo isótopo, más el tercero, masa atómica relativa del tercer isótopo por la abundancia de ese tercer isótopo, todo dividido entre el 100%. Entonces nada más nos queda reemplazar valores. Masa atómica relativa del primer isótopo. ¿Cuánto hemos encontrado? Me dictan, por favor. 27.988 unidades de masa atómica. La abundancia del primer isótopo es 92.21%. Entonces multiplicamos por 92.21 más la masa atómica relativa 2. Hemos encontrado 28.991 unidades de masa atómica, y eso debo multiplicar por 4.7 o 4.70, que es lo mismo, más 29.991 U más multiplicado por su masa, perdón, su abundancia 3.09.
Todo eso dividido entre el 100%. ¿Cuánto sale? Profesora, el resultado ya sacado sería 28,073, pero redondeo sería 28,01. No, 28,1. 28,1, ya, 28,1 está bien. 28,1, 2809, 28,1 está bien. Unidades de masa atómica. ¿Listo? Ya está, hemos resuelto el ejercicio. Ya está. Resuelto nuestro ejercicio al encontrar la masa atómica 28.1 o 2809 también, ¿no? Como hemos trabajado con 3 decimales, y podemos seguir trabajando con 3 decimales también en el resultado. Y ya está. Así se resuelven los ejercicios de este tipo. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Espero que esto esté en sus cuadernos. Tiene que estar en sus cuadernos, por favor, este ejercicio. Les voy a dejar otro ejercicio para que ustedes resuelvan en casa, ahí en sus cuadernos en limpio. ¿Sí? Sería el ejemplo 3. La masa atómica del elemento cloro es 35.453 unidades de masa atómica. Determinar los porcentajes de abundancia en la naturaleza de los isótopos. Voy a copiarle aquí arriba. Cloro 35. El cloro 35 y cloro 37. Sí, ese ejemplo van a hacer ustedes. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, a trabajar este problema para la próxima clase, el día sábado, tienen que presentarme. Para hoy tenían que presentarme también ejercicios. ¿Dónde está lo que avanzó con ustedes? Aquí está. Aquí están estos ejercicios, tenían que entregarme el día de hoy. Esto es lo último que vimos la semana anterior de la masa atómica relativa. Estos dos ejercicios tenían que completar en su cuaderno. Y creo que hasta el momento, según si no me equivoco,
Son solo 2 personas que me han entregado estos ejercicios. Sí, profesora, yo ya lo envié la anterior semana. Con eso de la anterior semana, si ya he tomado en cuenta, ahorita no me acuerdo la verdad. Pero Está bien, profe. el día de hoy me entregaron solo 2. Con ella serían 3. Y los demás. No son difíciles los ejercicios. Es lo que hacemos en clase, lo que yo les indico, cómo tienen que resolver. Muy similares son, para que ustedes trabajen. Entonces, no sé, yo voy a tener que hablar con los asesores del curso para que ya vayan tomando en cuenta que no me están presentando las tareas que les voy pidiendo. ¿Sí?